Las Confesiones, tomo primero, escrito por San Agustín. Capítulo 13. ¿A qué estudio se aficionaba más? Desde mi tierna edad me hacían aprender el griego, pero yo aborrecía semejante estudio, y no sé por qué, le tenía tanta aversión entonces, que aún ahora no he podido acabar de averiguar el motivo. Al contrario me sucedió con el latín, al cual me aficioné tanto. No digo aquel latín que podían enseñarme los maestros de primeras letras, sino el que enseñan los que se llaman gramáticos. Porque aquel otro estudio de las primeras letras, en que se aprende a leer, escribir y contar, no le tenían por menos pesado y penoso que el de todo el griego. Pues, ¿de dónde podía dimanar esta versión sino de mi pecado y de lo caduco de esta vida? Pues el hombre compuesto de carne animada de un espíritu y cuya vida es como un soplo de aire pasajero que va y no vuelve. Porque la verdad, el estudio de aquellas primeras letras era mejor y más sólido, pues con él podía conseguir, como de hecho conseguía entonces, y también ahora, ya de leer lo que haya escrito, ya también escribir todo lo que quiero. Pero en el otro estudio, a que yo me incliné más, me obligaban a aprender los cerrados rumbos de no sé qué Eneas, olvidándome de lo errado de los míos, y a llorar de la desgracia de Dido, que por amor de Eneas se mató a sí misma. Cuando yo, miserable, cuando yo, miserable de mí, no lloraba la muerte que a mí mismo me daban estas fábulas, apartándome de vos, que sois mi Dios y mi vida. ¿Qué cosa más tenía de compasión y lástima que un hombre infeliz y miserable, que no tenía lástimas ni se compadecía de sí mismo, y que lloraba la muerte de Dido, causado de su grande amor a Eneas, no llorando mi propia muerte, causada de no amaros a vos, Dios mío, luz de mi corazón, sustento y fortaleza de mi alma, y virtud que la fecundáis, quitando toda la capacidad de mi entendimiento? No os amaba yo, Señor, antes bien os era desleal, y andando así perdido por todas partes, huía mis aplausos, por tener amistad con este mundo, es apartarse de vos, y por este apartamiento recibe el hombre aplausos en el mundo, para que se avergüence, si no persevera en la unión y amistad de quien le aplaude tanto. No lloraba yo esto y lloraba Dido, que por último externo desamor se mató a sí misma, siendo así que yo amaba extremadamente a vuestras criaturas dejándoos de amar a vos, y portándome como terreno en tener puesta mi afición en cosas de la tierra. Y estaba tan aficionado y adherido a aquella lectura, que si me estorbaban leer aquellas cosas, lo sentiría mucho, porque no me dejaban leer lo que me causaría sentimiento. Pues estas y semejantes locuras son reputadas como mejores estudios y aplaudidas con el nombre de bellas artes, y su estudio se juzga de más utilidad que el otro en que me enseñaron a leer y a escribir. Pero al presente, Dios mío, dad voces en el interior de mi alma, y clame allí vuestra verdad diciéndome, no es así, no es así. Mejor es sin duda aquella doctrina y enseñanza primera. Porque a la verdad, yo más quisiera que se me olvidaran los rodeos por donde anduvo Eneas, y las mis historietas a este modo, que el escribir y leer. Piense que las puertas de sus hablas las cubren los gramáticos, con una especie de velos o cortinas, pero estas no sirven tanto para significar los misterios que sus fábulas ocultan, cuanto para encubrir los errores y desvarios que allí se enseñan. No tienen que alborotarse ni dar voces contra mí, que no les temo, desde que en vuestra presencia, Dios mío, confieso los afectos y deseos de mi alma, y he resuelto acusarme de las erradas sendas que he seguido, para enmendar lo que he errado y seguir de aquí adelante el camino de vuestras santas leyes y preceptos. No se me opongan, ni griten contra mí los que vienen de vender y comprar las doctrinas y reglas de la gramática, porque si yo les pregunto si es verdad que Eneas vino alguna vez a Cartago, como dice Virgilio, los menos instruidos responderán que no lo saben, pero los que saben algo más dirán que aquello no es verdad. Pero si les preguntas con qué letras se escribe el nombre de Eneas, todos los que aprendieron a escribir responderán uniformemente, inconformándose con aquellas reglas y forma de caracteres que están instituidos y determinados por el convenio y voluntad de los hombres. Y será verdaderamente su respuesta. Y finalmente, si les preguntaran cuál sería el mayor daño para esta vida, olvidársele a un hombre leer y el escribir, o olvidársele todas aquellas aficiones poéticas, ¿quién no ve que le responderían cualquiera que no estuviese olvidado enteramente de sí mismo?
Luego, aun siendo muchacho, hacía yo mal en amar y aficionarme más al estudio que a aquellas cosas tan vanas que al de estas, que son tan útiles y provechosas. O por mejor decir, obraba mal amando aquellas y aborreciendo estas. Pues, ¿qué diré de mi repugnancia a los primeros principios de la aritmética? Era para mí una canción insufrible el oír a los otros y repetir yo mismo: uno y uno son dos, dos y dos son cuatro. Cuando por otra parte era para mí un gusto, un pasaje muy delicioso, el de aquel caballo de madera, lleno de gente armada, el encendo de Troya y la sombra de Creusá. Capítulo 14. Del aborrecimiento que tenía el estudio de la lengua griega. Pues, ¿cómo aborrecía yo también la gramática griega que enseña estas y semejantes fábulas? Porque Homero verdaderamente es destrísimo en tejer estas ficciones, y es dulcísimamente vano, y no obstante, era bien amargo para mí cuando muchacho. Yo creo que lo mismo le sucederá respecto de Virgilio a los muchachos griegos de nacimiento, cuando los obliguen a aprenderle, como a mí me obligaban a aprender a Homero. Esto debió consistir en que la gran dificultad que generalmente hay en aprender una lengua extraña servía de amarga hiel con que se rociaban todas las dulzuras que yo hallaba en la narración de las fábulas griegas. Pues, cuando aún no sabía palabra de aquel idioma, me obligaban, con terribles amenazas y crueles castigos, a que le aprendiera. Es verdad que también durante algún tiempo de mi infancia estuve sin saber palabra alguna de lengua latina, y con todo eso solamente de oír hablar la aprendí, sin que me hostigasen con miedos ni tormentos. Entre los halagos y caricias de las amas, y entre las chanzas y juegos de los que me entretenían o se divertían conmigo. Pero sí la aprendí, sin que ninguno me estimulase con castigos ni amenazas. Fue porque mi mismo corazón me obligaba a que manifestase sus interiores afectos, lo que no pudiera hacer si no hubiera aprendido algunas palabras, no de los que se las enseñaban, sino de los que hablaban en mi presencia, en cuyos oídos procuraba yo también ir pariendo a mi modo mis conceptos, de donde se infiere que para aprender estas cosas conduce más una curiosidad voluntaria que el temor y la violencia. Pero ya conozco, Dios mío, que es voluntad vuestra serviros de este freno para reprimir el exceso de aquella curiosidad, siendo este uno de los efectos de vuestras leyes y determinaciones, que comprenden y abrazan todas las edades de los hombres, desde las palmetas que sufren los niños de mano de sus maestros, hasta las torturas que padecen de los tiranos los mártires. Y de este modo vuestras divinas leyes nos hacen volver a vos, porque van mezclando saludables amarguras en los mismos deleites ponzoñosos que nos habían apartado de vos. Capítulo 15. Oración del Santo a la Majestad Divina. Oíd, Señor, benignamente la súplica que os hago, y concededme que mi alma no desfallezca siguiendo los documentos de vuestra enseñanza, y no cese yo de alabarlos y bendecirlos por las misericordias que conmigo habéis usado, sacándome de todos los perversos caminos de la iniquidad, por donde yo andaba perdido. Haced, Dios mío, que perciba en vos una dulzura incomparablemente mayor que la de todos los engañosos deleites que antes seguía, y así os ame ardentísimamente, y cuando me fuere posible, y con todas las fuerzas de mi alma, me abrace vuestra mano poderosa, para que me saquéis victorioso de todas las tentaciones que hasta el fin de mi vida me puedan acometer. Y pues vos, Señor, sois mi verdadero Rey y mi Dios. Quiero emplear en servicio vuestro todo cuanto bueno y útil aprendí de muchacho. Sea, vuelvo a decir, para servicio vuestro todo cuanto aprendí y adelanté en hablar, en leer, en escribir y en contar, lo cual yo os consagro en reconocimiento de lo que me castigasteis por la adhesión que tenía a aquellas vanidades de las fábulas, y que me habéis perdonado los pecados de deleitarme en ellas. Es cierto que estudiándolas aprendí muchos buenos vocablos y palabras útiles, pero también lo es que se pueden aprender en otros escritos y que no son tan fabulosos y vanos. Y ese es el camino seguro por donde se había de llevar los muchachos. Pero qué filósofo de buen juicio oye con serenidad de ánimo y con paciencia lo que otro de su misma profesión está clamando y diciendo. Estas cosas las fingía Homero, que trasladaba a los dioses las flaquezas de los hombres, y más quisiera yo que hubiera trasladado a nosotros las virtudes de los dioses. Es muy cierto que Homero fingió todas estas cosas,
pero fue siempre atribuyendo divinidad o haciendo dioses a unos hombres viciosos y malvados, para que los delitos más enormes no pareciesen tales, y para que se juzgase que cualquiera que hiciese aquellas maldades no imitaba a unos hombres perdidos, sino a unos dioses que habitaban en los cielos. Y no obstante eso, oh río de infernal de la costumbre, a ti se te arrojan los hijos de los hombres con los estipendios que dan por aprender unas máximas tan perjudiciales y se tienen por una gran cosa cuando esto se ejecuta públicamente en la plaza y con autoridad de las leyes que terminen, se den salarios y gratificaciones, además de sus ordinarios estipendios. Y entonces, como movidas tus piedras con el imperio de tus olas, hacen gran ruido diciendo: aquí se aprende a hablar bien, aquí se adhiere elocuencia, tan necesaria para persuadir las cosas y explicar las sentencias. Pues que no podríamos saber estas palabras: rocío de oro, regazo, engaño, bóveda del cielo, y otras tales voces que se hallan escritas en la misma fábula, si Terencio no hubiera introducido en una de sus comedias a aquel joven lascivo que toma a Júpiter, por ejemplo, de su impureza, mirando una pintura que había en la pared, donde se representaba el modo con que dicen que Júpiter engañó a Dane, bajando su regazo disfrazado y transformado en rocío de lluvia de oro. Y ve aquí cómo aquel joven se provoca a sí mismo a deshonestidad diciendo de este modo: pero ¿qué Dios fue el que cometió este estrupo? No menos que aquel Dios tan poderoso que con los truenos hace que se estremezcan y retumben las bóvedas del cielo. Pues yo, que soy un hombre mortal y flaco, tendré por cosa de indigna de ejecutarse lo que se dice haber ejecutado un Dios tan grande. Lo hizo efectivamente con toda voluntad. ¿De dónde se sigue que la obscenidad y torpeza de esta fábula no es la que sirve y conduce para que se aprendan mejor aquellas expresiones? Antes, al contrario, por medio de semejantes palabras se obra con mayor libertad aquella torpeza. No acuso yo las voces o palabras, que son como vasos preciosos y exquisitos, sino el vino del error, que nos daban a ver en ellos unos maestros embriagados ya de él, y que nos castigaban si no queríamos beberlo, sin que nos fuera permitido apelar a algún juez sobrio, y que no estuviese preocupado como ellos, y poseído del error. Y no obstante eso, yo, Dios mío, en cuya presencia hago memoria de estas cosas, con seguridad, las aprendí gustoso, y pobre de mí, me deleitaba en ellas, y por eso se decía de mí que era un muchacho de grandes esperanzas. Capítulo 17. Continúa reprendiendo el modo acostumbrado de ejercitar los jóvenes en el estudio. Permitidme, Dios mío, que diga también algo del ingenio que vos me disteis y los desatinos en que lo ejercitaba. Se me daba un asunto sobre el cual había de componer, y esto causaba bastante desasosiego e inquietud en mi alma, ya por ganar el premio de alabanza, ya por el deshonor en que me exponía, ya por el miedo de los azotes con que me amenazaban. Se me proponía, pues, por asunto, que dijera yo las palabras que diría Juno airada y muy sentida, porque no podía impedir que abordase a Italia el rey de los troyanos, cuyas palabras nunca había oído que Juno las dijese, pero nos obligaban a que, siguiendo las huellas de las afecciones poéticas, dijésemos en prosa algo que fuese semejante a lo que el poeta hubiera dicho en verso, y aquel era más alabado que con más propiedad había sabido contrahacer y remendar los afectos de ira y sentimiento correspondientes a la dignidad de la persona de Juno que él representaba, y que había usado de palabras más propias y expresivas para adornar y vestir con majestad oportuna las sentencias. Pero, oh Dios mío, y verdadera vida mía, ¿de qué me servía que cuando llegaba yo a decir lo que me tocaba, recibía más alabanzas y aplausos que los otros, mis coetáneos y condiscípulos? ¿Era más que humo y aire todo aquello? ¿Por ventura no había otra cosa mejor en que se ejercitase mi ingenio y mi lengua? Vuestras alabanzas, Señor, vuestras alabanzas, de que están llenas vuestras santas escrituras, hubiera suspendido y fijado la instabilidad de mi corazón para que no fuese agitado y arrebatado por el aire de aquellas vanidades, para venir a ser ignominiosamente la presa de los inmundos espíritus y potestades aéreas, pues no es uno solo el modo con que se sacrifican los ángeles apóstatas. Gracias por haber llegado hasta el final de este audio. Esperamos que estas palabras hayan tocado tu corazón y te acerquen más a Dios. Te invitamos a continuar con el siguiente video,
para seguir profundizando en esas horas llenas de sabiduría espiritual. Y si este libro ha sido de bendición para ti, déjanos tu comentario y compártenos tu reflexión. Te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.